Buenas tardes, somos el equipo número 3 y hoy les vamos a presentar nuestros problemas del capítulo de metanogénesis. Para comenzar tenemos el ejemplo 10.4, estequiometría de la metanogénesis de una mezcla orgánica. Tenemos que agua de desperdicio industrial fluye a una velocidad de 100 metros cúbicos por día con un COD de 5.000 miligramos por litro. El COD está compuesto por un 50% de ácidos grasos y un 50% de proteínas. Nos piden estimar la producción de metano en metros cúbicos por día, la producción de células en kilogramos por día, los porcentajes de producción de metano y dióxido de carbono y estimar la alcalinidad de la reacción. Para comenzar tenemos nuestros datos iniciales, donde podemos ver que los más relevantes es la tasa de decaimiento de microorganismos. Podemos observar que esta varía en función de nuestro sustrato. Tenemos las proteínas y los ácidos grasos y podemos observar que tienen el mismo valor. Posteriormente tenemos la fracción de síntesis celular inicial. Podemos ver que varía en función del sustrato. Por lo tanto, para nuestro problema hay que emplear un promedio de estas dos. También tenemos la fracción de materia aprovechable y que existen 8 gramos de COD por cada equivalente electrónico. Con esto vamos a ampliar nuestra ecuación número 1 para obtener nuestra fracción de síntesis celular y con esto obtenemos nuestro Fe. Una vez con esto podemos emplear nuestra ecuación número 2, pero primero hay que emplear nuestra ecuación número 10 porque hay que obtener las reacciones de las proteínas y de los ácidos grasos, que son nuestros donadores de electrones. Sin embargo, estos no están registrados en tablas y por eso hay que usar la ecuación personalizada. Con esto podemos hacer un promedio de ambas para obtener nuestra reacción de donador. Después obtenemos nuestras reacciones de aceptores y fuente de nitrógeno, que sería nuestro dióxido de carbono para producir metano y nuestra fuente de nitrógeno sería el amoníaco. Con esto obtenemos Fe por Ra, Fs por Rc y podemos sumarlas y restarlas a nuestra Rd, que es nuestra reacción de donador, para obtener nuestra reacción general de síntesis, donde podemos observar que se involucra cada uno de los componentes de interés. Con esto podemos pasarnos a los cálculos intermedios, donde podemos obtener la remoción de sustrato, que tenemos que se obtiene gracias a la ecuación número 3 aquí, que es el sustrato inicial menos el sustrato por nuestro flujo volumétrico. Después tenemos nuestra volumen de molar de gas metano, y pues esto se obtiene gracias a la ecuación número 4, que es la ley de gases ideales. Ya con esto podemos empezar a emplear nuestras ecuaciones 5, 6, 7, 8 y 9, que nos permiten obtener lo requerido por el problema. Para iniciar con nuestra producción de metano, tenemos que poner los litros por mol de metano, multiplicado por la remoción de sustrato, por los gramos de COD entre los moles de COD. Esto de gramos por mol de COD se puede obtener, se visualiza desde aquí, donde se puede obtener por los números equivalentes por los moles de COD que se emplean en nuestra reacción de síntesis, que equivale a la suma de los moles de proteínas y los moles de ácidos grasos empleados en la reacción general, y pues multiplicado por los 8 gramos de COD por cada equivalente electrónico. Así obtenemos esta relación. Ya con esta relación sustituimos y obtenemos la producción de metano de 650.76 metros cúbicos por día. Después, para la producción de células, es los moles de células en nuestra reacción entre los moles de COD empleados por el peso molecular de las células entre los gramos de COD por moles de COD por la remoción de sustrato. Con esto obtenemos que hay un valor de 12.85 kilogramos de células por día. Después, los porcentajes de volumen de metano y de dióxido de carbono. Esto es simplemente al dividir los moles de metano o los moles de dióxido de carbono entre la suma de los moles totales en fase gas, que son estas dos sustancias respectivamente. Esto se obtiene de nuevo gracias a nuestra reacción general. Una vez con esto, obtenemos que el porcentaje de volumen para nuestro metano es de 70.7 y nuestro porcentaje de volumen para nuestro dióxido de carbono es de 29.3. Finalmente, empleamos nuestra fórmula número 9 para el cálculo de la alcalinidad. La alcalinidad se mide gracias a los gramos de carbonato de calcio, pero nosotros tenemos moles de bicarbonato. Por lo tanto, hay que emplear una relación. Tenemos los gramos de COD por litro por nuestra fracción de materia aprovechable, por nuestros moles de carbonato entre nuestros moles de COD, por nuestros moles de COD que equivalen a los gramos de COD. Y pues eso lo multiplicamos por una conversión que es 50 gramos de carbonato de calcio por cada equivalente electrónico. Por lo tanto, hay que colocar que un equivalente electrónico se obtiene de los moles de nuestra reacción de bicarbonato. Con esto obtenemos una alcalinidad de 0.7. Ahora, continuando con el ejemplo 10.5,
Nos pide calcular el pH para el sistema de tratamiento anaeróbico del ejemplo 10.4. La temperatura fue de 35 grados Celsius. La presión parcial del dióxido de carbono fue registrada como 29%, que corresponde a una presión parcial de 0.29 atm al nivel del mar. Y la alcalinidad se calculó como 706 miligramos por litro de carbonato de calcio. Primeramente anotamos nuestros datos iniciales, que es la temperatura, nuestra presión del dióxido de carbono, la alcalinidad, la K1 y la KH. Ahora procedemos a realizar los cálculos. Primero calculamos la pKa con la ecuación 1, que es pKa es igual a menos logaritmo de Ka, y así obtenemos un resultado de 6.4. Una vez obtenido este resultado, procedemos a calcular el pH con la ecuación 2, que dice así: pH es igual a pKa, que es lo que acabamos de calcular, más el logaritmo de la alcalinidad entre la conversión de carbonato de calcio y a su vez dividido entre la presión parcial del dióxido de carbono entre nuestra KH. Y así obtenemos un valor para el pH de 6.6. Tenemos el ejemplo 10.6, que es el cálculo del efecto de los ácidos grasos volátiles sobre el pH. Tenemos un sistema de tratamiento anaeróbico que está operando a 35 grados Celsius. Se tiene un 25% de dióxido de carbono que está en fase gaseosa, una concentración baja de ácidos volátiles y una alcalinidad total de 2.800 miligramos por litro que está medida en carbonato de calcio. Debido a una sobrecarga que está presentada, la concentración de ácidos volátiles se incrementa a 2.500 miligramos por litro y estas están medidas en ácido acético. Se nos pide estimar el pH antes y después del aumento del ácido volátil. Asumimos que el porcentaje de dióxido de carbono no cambia. Y bueno, tenemos la temperatura, el porcentaje de dióxido de carbono, la concentración inicial de carbonato de calcio, la concentración de ácido acético, el peso molecular del ácido acético, el pK del ácido acético y el parámetro KH. Primero comenzamos a obtener la concentración de carbonato de calcio después de que se tuvo el aumento de ácido volátil y para ello se utilizó la ecuación número 1 y se obtuvo un resultado de la concentración de carbonato de 717 miligramos por litro. Después obtenemos el pH antes de este aumento y utilizamos la ecuación número 2 y la concentración de alcalinidad que se toma en cuenta es la de 2.800 miligramos por litro y se obtiene un pH de 7.1. Ahora, para el pH después del aumento de ácido, se toma en cuenta de la alcalinidad los 717 miligramos por litro y obtenemos un pH de 6.6. Ahora procederemos a resolver el ejemplo 18, el tratamiento anaeróbico de aguas residuales diluidas, el cual nos pide preparar un diseño conceptual para un bioreactor anaeróbico de membrana, con las siguientes características que se muestran en la tabla. Asimismo, nos menciona que asumamos una temperatura de 10 grados centígrados y una concentración de sólidos suspendidos volátiles no superior a 10.000 miligramos por litro. Esos datos se pueden ver en la tabla de datos iniciales, así como algunos otros obtenidos de tablas o mediante asunciones a lo largo del desarrollo. Como se apreció, no pide calcular algún dato específico, sino calcular diversas variables que nos permitan comprender cómo funcionará el bioreactor. Comenzando, calculamos la tasa de crecimiento máxima a 10 grados centígrados con la ecuación número 1, la cual considera los coeficientes apropiados para la metanogénesis en dos términos que se pueden diferenciar como el de crecimiento y el de decaimiento. Posterior a ello, calculamos el tiempo de retención de sólidos mínimo límite, en la ecuación número 2 se puede apreciar. Con la 3 calculamos el tiempo de retención de sólidos, considerando el factor de seguridad que fue de 4. Adicional a ello, al no conocer la composición de las aguas residuales, podemos considerar la fracción de síntesis celular inicial como un promedio para los de proteínas, carbohidratos y grasas. Después de esto, calculamos la hidrólisis para los sólidos suspendidos volátiles con la ecuación número 4. Y con la 5 podemos obtener el efecto que tiene este tiempo de retención de sólidos en el proceso. Ya que calculamos este dato, podemos calcular los sólidos suspendidos volátiles no solubles mediante una multiplicación con los que nos brindan los datos iniciales. Asimismo, con una diferencia entre los degradables y los no solubles obtenemos los solubles,
Y posteriormente, mediante un análisis del afluente, podemos obtener un radio entre la demanda biodegradable de oxígeno y los sólidos suspendidos volátiles, siendo este obtenido mediante una diferencia entre el total menos el soluble y dividirlo entre los sólidos degradables. Esto se puede ver en la cantidad de BOT no degradado. Este, a su vez, se multiplica por el efecto que tiene el tiempo de retención y los sólidos suspendidos volátiles de nuevo. Posterior a ello, calculamos el BOT biodegradado, el cual es simplemente la diferencia entre el total y el remanente. Adicional a ello, consideramos una remoción del 95% en el efluente de BOT, lo cual nos da un resultado de 24. Otro dato que vamos a necesitar para nuestros cálculos sería el rendimiento celular. Este lo podemos calcular mediante la fracción inicial de síntesis celular al multiplicarla por el peso molecular de la célula y dividiéndolo entre los equivalentes electrónicos. Además, otro dato que necesitaremos va a ser la tasa de decaimiento, que en este caso la podemos obtener mediante la ecuación número 9, haciendo uso de los coeficientes dados por el libro de metanogénesis y la temperatura que se nos proporciona dentro del problema. Ya con estos datos podemos calcular lo que es el tiempo mínimo de retención hidráulica haciendo uso de la ecuación número 6 y pues cabe recalcar que dentro de estos datos otro que nos faltaría sería la fracción de materia orgánica aprovechable, que en este caso pues como usualmente hacemos vamos a considerar que tiene un valor de 0.8. Ya con este dato podemos calcular el volumen del reactor multiplicando el tiempo mínimo de retención hidráulica por el flujo volumétrico. Después, otro dato que pues también nos puede ser de utilidad sería el cálculo de la tasa de producción total de sólidos biológicos, que se calcula mediante la ecuación número 7, haciendo uso de los microorganismos totales por el volumen del reactor ya sacado entre el tiempo de retención hidráulica. Con dicho dato podemos calcular el rendimiento celular neto dividiendo la tasa de producción total de sólidos biológicos entre la multiplicación del BOT total por el flujo volumétrico. Este 1000 que ponemos aquí simplemente es parte de un análisis dimensional hecho pues para que nuestras unidades puedan coincidir. Otro dato pues que también es de importancia para el cálculo es el BOT del metano, que en este caso se puede obtener mediante la ecuación número 10, donde el único dato faltante serían los microorganismos activos que podíamos calcular mediante la ecuación número 8, ya que ya tenemos todos los datos necesarios para poder hacer dicho cálculo. Ya una vez calculado el BOT de metano con estos datos, podemos calcular la tasa de producción de metano mediante la ecuación número 11, haciendo uso del BOT de metano y multiplicándolo por la relación de metros cúbicos de metano entre kilogramos de BOT a condiciones estándar. Y pues eso sería todo por nuestra parte y gracias por su atención.